Bueno, la clase de hoy se trata justamente de límites, ¿sí? Y como ustedes recordarán de análisis 1, ¿sí? El límite en una función escalar, voy a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Supongamos que tenemos la función escalar y igual a f de x, ¿sí? Donde y igual a f de x vendría a ser esta función, la celestita, ¿sí? Y queremos ver si tiene límites en el punto de x0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos, decíamos que el límite, o sea, si esta función tenía límite en x0, lo representábamos de esta manera, ¿sí? Y para ver si existía este límite, nos acercábamos, ¿sí? Por ambos lados al punto. ¿Por qué? Porque decir que una función tiene límite en x0, ¿sí? Es aproximarse lo más que se puede a x0, ¿sí? Sin decir que x es igual a x0. Pero si bien la regla práctica para poder resolver el límite era llegar a la conclusión de que igualábamos x igual a x0, ¿sí? Pero para saber si realmente existe ese límite, nos acercábamos de un lado del punto y del otro lado del punto para ver si ambos límites tendían al mismo valor, ¿sí? O sea, le dábamos un valor finitamente cercano, superior a x0 y uno inferior a x0, ¿sí? Y si esos dos límites eran iguales, podíamos concluir que la función sí tenía límite en x0, ¿sí? Y era igual al valor que nos había dado. Pero si era distinto, concluíamos de que el límite en realidad no existe para mi función en x0. ¿Sí? Esto era lo que hacíamos en teoría, ¿sí? Nos acercábamos lo más que podíamos, en este caso el punto se llama A, ¿sí? Por izquierda o por derecha, y veíamos si la función tendía al mismo valor del límite por ambos lados, ¿sí? Recuerden que si el límite de una función en un punto existe, es único, ¿sí? Y ese concepto lo vamos a llevar al campo de escalar de dos variables o más variables, ¿sí? Entonces, ahora en nuestro caso, nosotros tenemos genéricamente un campo que tiene dos variables independientes, ¿sí? Esa función, o ese campo escalar, ya dijimos que era un volumen representado en el espacio de las tres dimensiones, y cuyo dominio era su proyección en el plano XY, ¿sí? Supongamos que tenemos un punto interior al dominio, al cual vamos a llamar a B, ¿sí? Y queremos ver si hay límite en ese punto, ¿sí? Pasar ahora. El problema que nosotros vamos a tener en campos escalares de n variables es que para poder llegar a un punto en el plano XY, en este caso, tenemos infinitos caminos. Es decir, yo puedo agarrar y moverme primero con respecto de X y después con respecto de Y. O puedo hacer al revés, primero con respecto de Y y después con respecto de X. O puedo agarrar una recta que pasa por ese punto, o puedo agarrar una circunferencia, o puedo agarrar una elipse, una parábola, una hipérbola que pasa por ese punto. Entonces, el problema mayor que tenemos nosotros ahora con campos escalares que tienen más de una variable independiente, ¿sí? Es que los caminos para poder llegar a un punto son infinitos. A diferencia de movernos con respecto a un solo eje, como hacíamos en la función escalar, en donde solamente para llegar al valor de A me movía o por izquierda o por derecha, ¿sí? Ahora tengo infinitos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con los límites en análisis matemático 2? Es, como no vamos a poder ver si existe realmente, porque porque tenemos infinitos caminos, entonces lo que vamos a hacer es tratar de negar su existencia. Y en el caso de no encontrar un camino que me niegue su existencia, decir que podría haber límite en el punto A B, pero no es concluyente, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Justamente porque la idea de negar que existe el límite es encontrar al menos un recorrido que me dé distinto a otro, ¿sí? Como ahora voy a tener infinitos recorridos, entonces no me puedo pasar toda una vida calculando distintas formas de llegar al punto A B, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar alguno de esos recorridos que me dé un valor diferente al anterior, ¿sí? O decir que podría existir límite en el punto A B. Entonces, por definición vamos a decir que
una función, ¿sí? O un campo escalar de dos variables independientes tiene límite finito, ¿sí? En un punto, cuando los valores de la función se aproximan a un número finito L a medida que los valores de x y se aproximan a este punto, cualquiera sea el camino elegido para llegar. En el caso de existir, lo vamos a denotar de esta manera. El límite de xy que tiende a b de mi campo escalar va a ser igual a L, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a ir calculando? Bueno, nosotros en análisis 2 vamos a ver límites dobles o simultáneos, que su nombre lo dice, es mover simultáneamente a través de X y de Y al mismo tiempo. Después vamos a ver sucesivos o reiterados. Y después vamos a ver a través de una recta, ¿sí? Si bien nosotros después podemos seguir utilizando un camino que vaya a través de alguna curva, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar en la parte práctica en el cálculo a través de una recta. Entonces, arrancamos por el primero, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá por las dudas? Pregunto. Abran el micrófono y hagan las preguntas, ¿sí? A medida que yo voy hablando, ¿no? Perfecto. Entonces, este doble simultáneo, ¿sí? Implica moverse a través de X y de Y al mismo tiempo. Yo acá les puse un poquito de teoría, pero esto ya lo van a ver con el profe del teórico, ¿sí? Pero bueno, es como para que en el caso de agarrar la clase tengan ahí un poco de lo que significa el límite doble simultáneo, ¿sí? Pero en la parte práctica, ¿sí? Lo que implica es, me voy a acercar a este punto, a B, a través de X y de Y al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que vamos a decir en principio es aplicar la regla práctica que ustedes vieron en análisis 2, en análisis 1, perdón, que es, cuando ustedes querían calcular el límite, lo primero que hacían era igualar a X al punto a donde querían calcular el límite. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que vamos a igualar la X y la Y al mismo tiempo. Y acá vamos a ver la única manera que yo tengo de probar que un límite existe. Y es que cuando yo aplique la regla práctica, a mí me dé un valor numérico, un valor finito, ¿sí? Que pertenece a los reales. Si haciendo esto, aplicando el límite doble o simultáneo, yo obtengo un valor finito, entonces ese es el valor que toma el límite del campo escalar, ¿sí? En ese punto. O sea que no hace falta seguir calculando. Pero tenemos varias opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, acá voy a tener dos casos en donde obtenemos el valor del límite. El problema ocurre, ¿sí? Cuando, aplicando la regla práctica, aparece una indeterminación, ¿sí? En este caso, 0/0, ¿sí? Entonces, si bien hay formas en donde yo puedo llegar a levantar esta indeterminación algebraicamente, y si lo logro, realmente voy a estar obteniendo el valor del límite, ¿sí? Cuando no puedo hacer eso, entonces lo que voy a seguir haciendo es aplicar los límites sucesivos o reiterados. ¿Recuerdan cuáles eran las indeterminaciones que podían aparecer en los límites? A ver, les pregunto, ¿qué hacían para calcular límites en análisis 1? Tengo abierto el chat por las dudas para que puedan escribir. Hay 7 indeterminaciones. Bien, ¿cuáles eran? ¿Recuerdan de estas? Ahí yo las pongo en la pantalla. ¿Sí? Infinito, 0/0, 0 por infinito, ¿sí? Infinito a la 0, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito menos infinito, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando me aparecían estas indeterminaciones en los límites? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo resolvía? Levantar la indeterminación. Bueno,
Una de las maneras era de forma algebraica. Ahora, si yo tenía una indeterminación de 0 sobre 0, o si se podía llevar cualquiera de las otras a 0 sobre 0, podía aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Se acuerdan? La regla de L'Hopital. ¿Y qué había que hacer ahí? Aplicar derivadas. ¿Cómo aplicaba la derivada? Tenía que derivar el numerador y después derivar independientemente el denominador y ver, ahí aplicar el límite, ¿sí? Otra vez, o sea, volvíamos a aplicar la regla práctica y veíamos si de esa manera levantábamos la indeterminación, ¿sí? Pero eso, acuérdense, era solo, la podía aplicar si la f de x que tenía dentro del límite era una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Entonces lo que teníamos que hacer era, si teníamos cualquiera de las otras indeterminaciones, era llevarla a la forma del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Perfecto. Bueno, todo lo que vimos en análisis 1 lo vamos a aplicar en alguna medida en análisis 2. ¿Sí? Hay restricciones, pero bueno, en principio lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en límites sucesivos o reiterados, ¿sí? Voy a elegir caminos, ¿sí? Voy a tratar de agarrar este límite que tiene dos variables independientes, porque mi f de xy tiene dos variables independientes, y lo que voy a decirle es, a una de esas variables, primero te vas a comportar como una constante, y voy a trabajar con respecto de la otra como si fuera variable, ¿sí? Entonces, vamos a llamar al límite 1, que también lo pueden encontrar como límite 1, 2, ¿sí? En las bibliografías, ¿sí? Y a este límite lo que voy a pedirle es a x, ¿sí? Que se comporte como variable, ¿sí? Mientras que y se va a fijar como una constante. Entonces, de esa manera, yo voy a tener mi límite separado en dos partes, ¿sí? Como primero la x va a ser variable, adentro me va a quedar el límite con respecto de x que tiende al punto donde estoy queriendo calcular el límite, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Y por fuera me va a quedar el límite de y. ¿Por qué? Porque primero esta f de xy se va a comportar la y como si fuera una constante, ¿sí? Una vez que yo resuelva, ¿sí? Y fíjense que si yo le pido ahí que se comporte como una constante, este primer límite que voy a calcular va a ser un límite simple con respecto de x, ¿sí? Mientras la y es constante. Entonces, cuando yo resuelva ese límite, ¿sí? Lo que voy a obtener es una función que solamente va a tener o mi constante o va a valer un número, ¿sí? Es decir, yo puedo llegar a resolver directamente con este primer límite, pero si no resuelvo, lo que no me puede pasar acá es que me quede la x, porque se supone que la eliminé cuando apliqué el límite, ¿sí? Entonces, finalmente, una vez que llego acá, o resuelvo un límite con respecto de y, o ya obtengo el valor, ¿sí? Y eso me va a dar un número finito, al que vamos a llamar valor L1. Después, vamos a calcular un segundo límite, pero en este segundo límite, y va a ser la variable y va a tender a I0, es decir, al punto en donde estoy calculando el límite, mientras x es constante, ¿sí? O sea, cambio el recorrido del primer límite y lo convierto en el límite 2, ¿sí? Entonces, en el límite 2 voy a tener por dentro el límite de y por fuera el límite de la x. Una vez que resuelvo el límite de y, que es un límite simple ahora con respecto de la variable y, ¿sí? Mientras x es constante, una vez que resuelvo, o me queda un número, o me queda una función que va a depender solamente de x, porque la y se supone que la elimino cuando aplico el primer límite. Voy a obtener de ahí un límite finito, ¿sí? Si a mí acá me da un número que no es finito, que no pertenece a los reales, entonces ya puedo negar la existencia del límite, ¿sí? Pero si a mí me da un número, y acá vamos a tener dos posibilidades. Si L1 es igual a L2, el límite podría existir. Ahora, si L1 es distinto de L2, entonces ahí podemos negar que el límite existe. Es decir,
en estas z de f de xy, no existe límite en el punto x0 y y0, ¿sí? Entonces me tengo que acordar de la frase que el límite es único y de existir tiende a un único valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, este campo escalar de dos variables, ¿sí? Y queremos calcular límite en el punto 0, 0, es decir, en el origen, ¿sí? Si aplicamos la regla práctica, que es lo primero que siempre vamos a hacer, es decir, aplicar el límite simultáneo, ¿sí? En este caso se nos indetermina. Entonces, ahora directamente vamos a ir a la práctica de calcular el límite, ¿sí? Entonces, el límite L1 va a ser el límite para el cual x se va a comportar primero como variable y la y va a ser constante. Por lo tanto, adentro me va a quedar el límite con respecto de x y por fuera el límite con respecto de y, ¿sí? Aplicamos la regla práctica en esta función, ¿sí? O sea, y la regla práctica acá es que x sea igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando x es igual a 0, ¿sí? La y se mantiene como constante. Pero fíjense qué pasa. Acá me queda 0, acá me queda 0 y a mí me queda y sobre 2y. En este caso se cancelan las y antes de aplicar el límite por fuera, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, el valor de este primer límite es igual a un medio. Por lo tanto, el límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, el primer límite es igual a un medio, ¿no? Pero bueno, ahí voy yo, terminando la grabación. Entonces, voy a volver un poquito para atrás. Entonces, el límite 2 va a ser el límite, ¿sí? Que por fuera va a tener el límite de x y por dentro el límite de y. Entonces, primero arrancamos aplicando el límite de y, ¿sí? O sea, aplicamos la regla práctica para y, ¿sí? Y me queda así. En este límite se me va a cancelar una de las x, ¿sí? Y me queda límite de x que tiende a 0 de 2x. Entonces ahora resuelvo este límite, ¿sí? Aplicamos regla práctica y nos va a quedar que este límite 2 es igual a 0. Antes de seguirlos voy a hacer una aclaración, ¿sí? La regla del L'Hopital no la van a poder aplicar en el primer límite, ¿sí? En el caso de que tengan que levantar una indeterminación de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿sí? No lo van a poder aplicar en el primer límite porque al derivar numerador y denominador, por ejemplo, van a terminar cancelando la variable y, porque ahí se trabajaría con la variable como constante, ¿sí? Entonces, nunca van a poder aplicar regla del L'Hopital a menos que puedan sacar factor común la y dejarla por fuera del primer límite, ¿sí? Recién ahí, dejando un límite que depende solamente de x, ahí pueden aplicar la regla del L'Hopital. Si no, van a tener que utilizar artilugios matemáticos para poder levantar la indeterminación, ¿sí? Para que no se les cancele la variable y. ¿Está claro? Pero cuando ya quedamos en el segundo límite, ya sea acá o acá, ahí sí, como son límites simples, puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Tranquilamente. Quería hacer esa aclaración porque si no, pueden llegar a cometer ese error, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo hubiera tenido 0 sobre 0 acá, en este primer límite, y aplico derivar el numerador y derivar el denominador, la y que trabaja como constante termina siendo 0. Entonces se eliminaría la y, ¿sí? Entonces eso es lo que tengo que evitar. ¿Cómo la aplico? Bueno, aplico algún artilugio matemático que me permita sacar factor común la y del primer límite, no del segundo, ¿sí? Y de esa manera sí voy a poder aplicar la regla. Bueno, fíjense los resultados que nos dieron. El límite 1 me dio un medio, el límite 2 me dio igual a 0. ¿Qué significa esto? ¿Que el límite existe o no? No. No, no existe, ¿sí? Entonces, como ya encontré un valor distinto del otro, ¿sí? Entonces ya podemos afirmar que el límite no existe o que esta función no tiene límite en el punto 0, 0. ¿Sí? Supone que sí. Bueno, Profe, perdón, ¿y cómo se haría en los ejes coordenados? Visto, digamos, eso.
¿Cómo sería en los ejes coordenados? O sea, los límites, digamos, cada límite sí son diferentes, pero ¿cómo se vería? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una función, ¿sí? Pues, o sea, en el, en el espacio de las tres dimensiones vieron que es más complejo verlo, pero vamos a suponer que yo tengo un paraboloide. Y por algún motivo, ¿sí? En este punto de acá ocurre algo, hay un punto que no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Entonces, o sea, hay algo que ahí me indetermina mi función. Por ejemplo, puede ser un plano que justo pase por ahí, ¿sí? O un denominador. Entonces ahí ocurre algo que hace que mi función no exista. Pero ese punto, si es interior al dominio de las funciones, es decir, si cercano a ese punto hay puntos que pertenecen al dominio de la función, yo puedo aplicar el cálculo del límite, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el plano XY, voy a suponer que acá está el espacio de las tres dimensiones, eso es un paraboloide, ¿sí? Y acá ocurre algo. Ese punto está acá, ¿sí? Entonces, supongo que esto es X y que esto es Y, ¿sí? Yo lo que hago es, con el límite 1, moverme primero sobre el eje X y después sobre el eje Y, y llego al punto, ¿sí? Y después con el límite 2, me muevo primero con respecto al eje Y después con respecto de X, y llego al punto, ¿sí? Entonces, si los dos límites llegan a la función y obtienen el mismo valor, ¿sí? Es como que me estoy acercando, ¿sí? A ese punto donde se indetermina por algún motivo mi función, ¿sí? De la misma manera y llego al mismo valor. ¿Qué significa esto? Más adelante, porque todavía no lo vimos, ¿sí? Pero lo vamos a ver hoy al final de la clase, es que yo ahí, a esa discontinuidad que está pasando en este punto, la puedo evitar. Eso es lo que significa. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Juan, que me pusiste no, ¿no se entendió algo? No, ese era el tema Ah, de de no si existe. no Listo, existe el límite. listo. Bueno, ¿está claro esto lo que vamos haciendo con el límite? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Y en este ejercicio lo van a resolver ustedes y me van a decir a ver si existe el límite doble para este campo escalar Z en el punto 0, 0, ¿sí? Les voy a dar un par de minutitos para resolver. Bueno, entonces acá lo que tendrían que haber hecho, ¿sí? Es primero calcular el simultáneo, ver si esta indeterminación así a simple vista se pueden levantar aplicando algún artificio matemático. Y ojo que algo que no recordé es que recuerden que también existen los límites notables y también se pueden aplicar a el cálculo del límite doble, ¿sí? Eso lo había pensado hoy cuando les hablaba de las indeterminaciones y después creo que no lo dije, así que ténganlo en cuenta. Bueno, en este caso se indetermina, ¿sí? Entonces lo que empezamos ya directamente con el cálculo de los sucesivos o reiterados, ¿sí? Separamos en dos, ¿sí? Y en el caso del primero, fíjense, es que antes de la toma del segundo límite, me queda 0 sobre un denominador, ¿sí? Entonces ese resultado del primer límite ya directamente es 0, ¿sí? No es que estoy levantando ni una indeterminación, sino que directamente el primer límite nomás ya me dice que el resultado es 0. Es más rápido que la aplicación del segundo límite. Obviamente en el segundo límite me termina pasando lo mismo por la forma que tiene mi numerador, ¿sí? O sea que los dos límites en este caso son iguales a 0, por lo tanto no puedo negar que existe todavía, así que hasta ahora el límite podría existir en el punto 0, 0, ¿sí? Y cuidado con esto, es podría existir, jamás afirmo que existe. En estos casos vamos a aplicar lo que sería el límite radial. ¿Qué es el límite radial? Hacer pasar una recta por el punto en donde estoy calculando el límite. ¿Sí? ¿Qué recta? Una que tenga infinitas pendientes, ¿sí? Pero que tenga la obligación de pasar por el punto en donde calculo el límite. ¿Sí? Entonces, para eso necesito recordar la ecuación de la recta que tiene cualquier pendiente y que pasa por un punto. ¿Sí? Que tiene esta forma. ¿Para qué hago esto?
Esta ecuación de la recta lo que termina haciendo es relacionarme la variable y con la variable x a través de esta ecuación de esta recta. Y yo voy a terminar decidiendo si quiero utilizar y en función de x o x en función de y, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esto? Por ejemplo, supongamos que yo decido que voy a relacionar a la y en función de la x, ¿sí? Es decir, despejo y de la ecuación de la recta. Con esta ecuación voy a trabajar y hacer una transformación en mi campo escalar, reemplazando la variable y por esta nueva función, ¿sí? O sea, esta recta, en este caso, ¿sí? Y una vez que hago esto, aplico límite radial, lo que voy a denominar límite radial, a la función nueva, que termina dependiendo solamente de la variable x, ¿sí? Porque y0 lo conozco, es el punto en donde estoy calculando el límite, ¿sí? Entonces, tomo, ¿sí?, el valor al que tiende la x y aplico límites para x que tiende a ese valor, ¿sí? Si este límite existe, ¿sí?, y me da un valor finito, lo voy a comparar con mi límite 1 y mi límite 2, ¿sí? Y si los tres límites son iguales, entonces voy a afirmar que el límite doble podría existir en el punto x0 y 0. Ahora, si este límite radial es distinto a los otros dos límites, entonces ya puedo negar que existe el límite. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Ya nos movimos a través de x y después de y, ¿sí?, que es lo que llamamos L1. Después nos movemos a través de y después de x a lo que llamamos L2 y ahora hacemos pasar una recta por el punto, ¿sí? Hasta acá es el cálculo que ustedes podrían llegar a hacer el día del parcial. ¿Se puede seguir calculando límites? Sí, puedo agarrar una circunferencia que pasa por el punto, una elipse que pasa por el punto, una parábola que pase por el punto, ¿sí? O sea, y voy obteniendo distintas relaciones entre x e y hasta encontrar alguna que niegue la existencia del límite, ¿sí? Pero nosotros solamente vamos a llegar hasta la recta que pasa por el punto, ¿sí? Y obviamente, como fíjense, que la ecuación que nosotros utilizamos, por un ratito para atrás, tiene infinitas pendientes, entonces acá, ¿sí?, estoy considerando todas las rectas que pasan por ese punto, ¿sí? Y tienen distintas pendientes. Entonces, vamos al cálculo de nuestro límite de recién, en donde ya habíamos calculado los primeros dos límites y nos habían dado iguales a 0. Entonces ahora a este límite nos faltaría hacerle el cálculo del límite radial, ¿sí? Entonces, utilizamos la ecuación de la recta y le pedimos que pase por el punto 0, 0, es decir, por el origen del plano equigéneo, ¿sí? Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación de nuestra recta, que tiene infinitas pendientes, ¿sí?, el valor de x0 y y0 por 0, 0, ¿sí? Y acá tenemos la ecuación más simple de la recta que tiene infinitas pendientes, que es y igual a x, ¿sí? M por x. Entonces, con esta relación, y acá hago una aclaración, yo puedo dejar y en función de x, como puedo dejar a x en función de y, ¿sí? O sea, yo trabajo con y igual a m por x, o, ¿sí?, podemos trabajar con x igual a y sobre m, ¿sí? Sugerencias que eviten las fracciones, pero tranquilamente cualquiera de las dos son válidas, ¿sí? Lo que me cambia es que el límite radial en este caso va a depender de x y en este caso va a depender de y, ¿sí? Entonces, reemplazamos en nuestra z, voy a borrar un poquito para que se vea lo que voy haciendo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es decir, bueno, ahora y vale igual a m por x, reemplazo eso en mi función, entonces a donde yo tengo y en mi función lo voy a reemplazar por m por x. Y a esa nueva función le aplicamos límite de x que tiende a 0. Y eso se denomina límite radial, ¿sí? Entonces, puede llegar a pasar que en este caso, fíjense, se nos indetermina la función. Yo en este caso voy a aplicar un artilugio matemático, que es despejar, ¿sí?, sacar factor común x cuadrado del denominador, ¿sí?, para que de esta forma cancelar las x al cuadrado, y fíjense que ya ahora mi límite depende solamente de la pendiente, se desaparecen las x de la función, ¿sí? Entonces implica que el límite radial es igual a esto, una relación con la pendiente. La pendiente existe,
El tema es que yo no la conozco, pero lo que sí puedo hacer es ver la tendencia de su valor. Es decir, le vamos a probar a este resultado distintos valores dependientes. Por ejemplo, si m es igual a 0, ¿sí? Me va a quedar, si m es igual a 0, me va a quedar que el límite radial es igual a 0 sobre 1 más 0 al cuadrado. Por lo tanto, el valor es 0. Ahora, si m es igual a 1, mi límite radial va a quedar 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. Por lo tanto, tengo el valor de un medio, ¿sí? Y acá encontré el primer valor, ¿sí? Que hace que mi límite deje de existir. ¿Por qué? Porque es distinto de 0, porque si yo me hubiera quedado solamente con este valor, ¿sí? Mi límite podría existir porque va a ser igual a L1 y L2. Pero en este caso, cuando m es igual a 1, mi límite radial obtiene el valor de un medio, ¿sí? Entonces, en este ejercicio yo puedo afirmar que el límite doble no existe en 0, 0. ¿Sí? Hay determinadas funciones que según la forma que tenga esto siempre tienden al mismo valor. Son difíciles de encontrar, pero puede pasar. En esos casos, ¿sí? Yo voy a probar con 2 o 3 valores. Si siempre me da el mismo valor y es igual a L1 y L2, entonces vamos a decir directamente que el límite doble podría existir en 0, 0. ¿Sí? Pero nunca afirmar que existe. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ahí tiene una duda. ¿Sí? Ahí le estoy preguntando, justo leyendo, nunca vas a afirmar que existe, ¿sí? Por más de que el límite radial te dé siempre igual, ¿sí? Nunca afirmas que existe. Siempre podría existir, ¿sí? Solamente se va a afirmar que existe cuando les di el primer caso, en donde al hacer la regla práctica en mi función, directamente nos da un número, ¿sí? Ese es el único caso en donde se afirma la existencia. Bueno, veamos este caso. Este lo voy a pasar un poquito rápido, ¿sí? Este fue un ejercicio de parcial que he tomado. Bueno, tenía una lógica. Ahí ya les voy a decir por qué lo tomé. Bueno, calculamos el límite. Cuidado porque fíjense que no siempre es 0, 0 el punto donde calculo el límite, sino que cambia, ¿sí? Y eso acompleja la ecuación del límite radial, ¿sí? Entonces, vamos con el cálculo del primer límite, ¿sí? El simultáneo se indetermina. Está bastante compleja la función, así que directamente me voy a ir a los sucesivos o reiterados. Separo en 2 mis límites, ¿sí? Fíjense, aplico regla práctica y me da el primer límite infinito. Voy al segundo, me vuelve a dar infinito, ¿sí? Bueno, este es un poco más complejo, fue la aplicación del límite. Me voy al tercero. Calculo el límite radial, ¿sí? Todo. Fíjense, bueno, bastante más complejo que los que estábamos haciendo recién. La recta, ¿sí? Como cambió el punto 0, 0, ¿sí? La ecuación de la recta que tuve que aplicar acá es bastante más compleja, ¿sí? Hago el límite radial, ¿sí? Y me vuelve a dar esto. Pregunto, ¿existe el límite? ¿Podría existir o no existe el límite en este caso? ¿Podría existir? ¿Alguien más? Ok. La respuesta es no existe.
Y ustedes se tendrían que haber dado cuenta acá que no existe. ¿Por qué? Porque en ese punto la función no existe. No, porque justamente ahí escribieron la respuesta. El límite de dar resultado tiene que ser finito. ¿Sí? Esa es la definición del límite. Entonces, un límite que me da infinito, ¿sí? Bueno, y yo les pongo que, o sea, si ustedes hacen el cálculo, me da todos iguales, pero bueno, ustedes tendrían a responder podría existir, pero la realidad es que por definición el límite tiene que ser finito, y al darme el número infinito, ¿sí? O tender a infinito el cálculo del límite, entonces ya eso me da garantía de que acá el límite no existe, ¿sí? Entonces, lo tomé en un parcial para que el primer cálculo ustedes se dieran cuenta que ese resultado les decía que el límite no existía, ¿sí? Y no hacía falta hacer el cálculo de lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, por eso pasé rápido este ejemplo, digamos, pero bueno, es porque justamente tiene eh, esa conclusión, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, no es o sea, no me acuerdo cuánto sacó el chico al final. O sea, el tema es que miren todo lo que perdió de tiempo tratando de calcular este límite. Vamos a seguir. Y ahora sí, o sea, como límite, es eso lo que vamos a hacer en la parte práctica, pero el ejercicio puede estar vinculado más bien en el parcial a la continuidad de mi campo escalar, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿si pueden abrir el micrófono mejor? ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando una función escalar, que eran las funciones que ustedes vieron en análisis 1, eran continuas, o cuando podían afirmar que la función escalar era continua. Y hay tres condiciones, ¿sí? Adelanto por las dudas. Una es la que están poniendo ahí, que exista la función en el punto donde estoy calculando la continuidad. ¿Cuáles eran las otras dos? Obvio que está relacionado con el límite. La segunda. La segunda era que exista el límite en el punto, ¿sí? O sea que los límites laterales tiendan al mismo valor del límite, y de esa manera afirmaban que existía el límite. Entonces la segunda condición para que sea una continua en la función es que exista el límite en el punto. Y finalmente la tercera condición era que la función en el punto sea igual al límite en ese punto. Si esas tres condiciones se cumplían, mi función era continua. Con campos escolares pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos las tres mismas condiciones, nada más que ahora vamos a tener un campo escalar, un punto dentro del dominio de la función, ¿sí? Y va a ser continua si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera es que exista la función en el punto. La segunda es que el límite doble podría existir en el punto y tener un único valor, ¿sí? Y la tercera es que la primera y la segunda sean iguales. Si estas tres condiciones se cumplen, mi función, o mi campo escalar en este caso, va a ser continua en el punto x0 y 0. Ahora, si alguna de estas condiciones no se cumple, mi función, o mi campo escalar, va a ser discontinua. Y acá viene la clasificación de la discontinuidad. Si el límite podría existir, perdón, vamos a hacerlo al revés.
Si el límite doble no existe, o sea, si afirmo que no existe límite en el punto, entonces esa discontinuidad va a ser esencial y no se puede evitar. ¿Sí? Ahora, si el límite doble podría existir en el punto, entonces la discontinuidad es evitable. ¿Sí? O sea, si no puedo negar que ese límite doble no existe, entonces va a ser evitable. ¿Cómo lo evito? Reformulando la función. ¿Sí? Eso es lo importante acá. Entonces, vamos a calcular el valor de la función en el punto. Vamos a ver si tiene límite o si podría existir el límite. Si esto me dice que no existe, entonces yo ya puedo clasificar a la discontinuidad como inevitable o esencial. Ahora, si el límite, si no puedo negar que existe y podría existir, entonces la discontinuidad va a ser evitable. Entonces vamos a hacer que la función y el límite tiendan al mismo valor reformulando el campo escalar. Vamos a ver cómo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta discontinuidad. Tenemos este campo escalar y queremos analizar la continuidad de esta función en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0. Entonces arrancamos por el primer punto, que es ver qué pasa con mi función z en el punto 0, 0. Entonces, evaluamos a z, ¿sí?, en 0, 0. Y esto me va a quedar 2 por 0 por 0, ¿sí?, dividido 0 más 0. O sea, 0 sobre 0. En el caso de z, acá lo que decimos es que no existe, porque no tiende a un valor real, ¿sí? O sea, acá en este punto, mi z tiene que tender a un valor real. De esa manera existe, si no, no existe. Entonces ya acá nosotros estamos observando que esta z presenta un tipo de discontinuidad. Entonces lo que sigue es clasificar la discontinuidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo la clasificamos? Vemos el punto 2 y analizamos el límite de este campo escalar en 0, 0, ¿sí? Entonces, hacemos el cálculo del simultáneo, se indetermina, hacemos los sucesivos o reiterados, fíjense, el primer límite es con respecto de x y tiende a 0 antes de la toma del segundo límite, por lo tanto podemos afirmar que ese valor es 0. Hacemos el segundo cálculo, nos vuelve a dar 0, y hacemos el tercero, que es el límite radial, ¿sí?, haciendo pasar la recta por el punto 0, 0, reemplazando la relación y igual a m por x adentro de nuestro campo escalar, ¿sí? Lo convertimos en una función que depende solo de x, calculamos el límite radial, ¿sí?, y nos vuelve a dar en relación de la pendiente, ¿sí? Le damos distintos valores a la pendiente y encontramos un valor distinto de los límites anteriores. Por lo tanto, acá afirmamos que el límite doble no existe. Y como no existe el límite doble, la discontinuidad que presenta mi función es inevitable. ¿Sí? O sea, no puedo hacer nada para evitar esa discontinuidad. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo, tenemos un campo escalar que está definido en ramas. ¿Sí? ¿Qué significa? Es como que le voy dando distintas condiciones a f de x, y. En la primera condición dice que la z tiene esta forma para todo valor de xy o del par coordenado xy distinto del punto 0, 0. Pero z es igual a 1 cuando xy es igual a 0, 0. ¿Sí? Esa es mi función. O sea, esto se conoce como función definida en ramas. ¿Sí? Y quiero ver la continuidad, ¿sí?, y clasificarla en el origen. Entonces, arrancamos por el punto 1. Les pregunto, ¿cuánto vale z en 0, 0? ¿Existe z en 0, 0? Vean las ramas de la función, ¿no?
Sí, se podría decir que sí. ¿Cuánto vale? 1. 1. Perfecto. Entonces, lo que me está pidiendo acá es que yo tome la condición, la segunda condición. O sea, cuando yo estoy en 0, 0, el valor de z es igual a 1. O sea que existe, ¿sí? Y por lo tanto todavía no es discontinua mi función, ¿sí? Vamos al cálculo del límite. Cuando voy a calcular el límite, ¿sí? En 0, 0, yo me voy a aproximar el punto 0, 0, pero nunca estoy en 0, 0. Por lo tanto, ahí lo que tengo que tomar es la forma de z de la primera rama, ¿sí? Porque dice para todo valor distinto de 0, 0. Entonces, calculamos el límite simultáneo, empezamos con los sucesivos y reiterados, ¿sí? Fíjense que tiende a 0 en los dos casos. Hacemos el radial, lo voy a pasar medio rápido a esto, ¿sí? Pero después yo les sugiero a ustedes que vuelvan a hacer todos estos ejercicios, ¿sí? Calculamos reemplazamos por la recta en 0, 0, ¿sí? Calculamos el límite radial y fíjense, mi límite es igual a 0. O sea que en este caso, el límite podría existir en 0, 0, ¿sí? Y como podría existir en 0, 0, ¿sí? Todavía mi función sería continua en 0, 0, ¿sí? Pero la tercera condición, donde dice que la función en 0, 0 tiene que ser igual al límite en 0, 0, deja de cumplirse. ¿Por qué? Porque mi función en 0, 0 vale 1 y mi límite es igual a 0. Por lo tanto, la discontinuidad existe. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? Evitable. ¿Por qué? Porque obtuve un posible valor para el límite en 0, 0. ¿Sí? Entonces, si es evitable, la tengo que evitar. ¿Cómo la evito? Cambiando la forma de z. Es decir, la única condición que a mí me está haciendo discontinua esta función es que z en 0, 0 valga 1. Entonces, cambiamos la segunda rama y le pedimos a z que valga 0 ahí. Y de esta manera, el valor de la función es igual a la del límite, ¿sí? Porque ahora mi función en 0, 0 vale 0. Entonces, esto sería reformular la z. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si a mí me Perdón, dan... ¿puedes explicar eso de vuelta? Sí, obvio. Vamos para atrás. ¿Sí? O sea, yo llegué a la tercera parte. O sea, yo llegué... Mi primera condición de continuidad, ¿sí? Era analizar z en 0, 0. ¿Sí? Este valor yo lo obtuve de la rama, ¿sí? Donde decía que era igual a 1. Calculé el límite por todos los caminos para ver si mi función seguía siendo continua con respecto al cálculo del límite, y de todas las formas llegué a un posible valor en el límite de 0, 0, que es igual a 0, ¿sí? La tercera condición de continuidad me dice que la primera y la segunda tienen que ser iguales. Y ahí es donde se me presenta la discontinuidad a mí, porque hasta acá no había tenido discontinuidad, sino recién acá llegó a la discontinuidad. Es decir, mi función en el punto es distinto al valor que tendría el límite en ese punto. Por lo tanto, aparece la discontinuidad. Pero como el límite podría existir en 0, 0 y de existir valdría 0, ¿sí? Entonces, yo esta discontinuidad la puedo evitar. O sea, por clasificación es evitable. ¿Cómo? Tengo que cambiar la forma de z. ¿Cómo cambio la forma de z? La escribo de otra manera. O sea, permanece la forma de las ramas, ¿sí? Pero la primera rama se va a mantener igual, es decir, la forma de la función no la cambio para todo valor distinto de 0, 0. Eso se mantiene. Pero cuando xy es igual a 0, 0, ¿sí? Que es la condición, tengo que hacer que esta función valga igual que el límite. Entonces le digo que sea igual a 0. ¿Se entiende? Creo que sí. Y esto se hace para cualquier forma me den el campo escalar. Si yo les hubiera dado este campo escalar solito, ¿sí? Y ustedes hubieran la diferencia de si el ejercicio en vez de tener esta forma hubiera dicho averigüen la continuidad de z y clasifíquenla
para esta forma, ¿sí? O sea, si este hubiera sido el data y el punto cero hubiera sido el origen, ustedes haciendo el cálculo normal hubieran dicho, ah, bueno, z en 0, 0 no existe, o sea, les hubiera parecido la discontinuidad al principio directamente. Pero el cálculo del límite tiende a 0, entonces es evitable. ¿Cómo lo evito? Entonces lo escriben así a 0. ¿Sí? O sea, lo escriben en RAM. ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias. Bueno, y eso es todo por hoy. Si hay alguna duda y quieren preguntármela, pero bueno, eso sería lo que vendríamos nosotros como límite y continuidad en campos escalares. ¿Sí? Vamos a hacer la grabación.